en el gobierno anterior del presidente Álvaro Uribe se desarrolló una política, diríamos, sistemática de persecución, o sea, que dio lugar a una persecución contra los activistas de derechos humanos, periodistas, incluso líderes políticos de oposición e incluso, más grave aún, a magistrados de la Corte Constitucional. De la Corte, en tanto truncaba algunas de las políticas gubernamentales, se convertía por su acción en defensa de la Constitución, se convertía en enemiga del gobierno. Igual, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, que había judicializado a parlamentarios comprometidos con el paramilitarismo. Entonces, esos magistrados se les desarrolló todo un ataque para perseguirlos y que es lo que se conoce como el escándalo del DAS, que ha sido una situación reiterada, sistemática contra muchos sectores, sobre los cuales el gobierno consideraba que hacíamos oposición política o nos oponíamos, y de hecho nosotros hemos sido unos opositores a las políticas gubernamentales del gobierno, que como nos hemos opuesto a que maten a la gente y la presenten como guerrillera muerta en combate, eso son violaciones de los derechos humanos, como nos hemos opuesto a que las personas las detengan con procedimientos arbitrarios, injustos, que no se les garantice el derecho de defensa. Nosotros nos oponemos a las detenciones masivas, arbitrarias, nos oponemos a las torturas. Entonces, claro, en ese sentido nosotros sí somos opositores a ese tipo de modelo de Estado que se implementa. A nosotros se nos judicializa porque se nos asocia nuestro quehacer con una actividad ligada a las guerrillas. Entonces, el delito que nos imputan es el de ser guerrilleros o de colaborar con la guerrilla, y el delito se llama rebelión. Pero lo mínimo que nos decía el presidente Uribe a nosotros era que éramos terroristas, que hacíamos la guerra jurídica en favor de la guerrilla. Se diseñaron y se han diseñado una serie de maniobras a través de las cuales se busca deslegitimar, desprestigiar, generar desconfianzas entre los defensores y defensoras de derechos humanos, que de alguna forma limitan nuestro ejercicio habitual. Claro, con el anterior gobierno nosotros veíamos que lo mínimo públicamente e internacionalmente, cuando participábamos en la misión de observación sobre ejecuciones extrajudiciales, luego de hacer giras y de conversar o de tener interlocución con el Ministerio de Relaciones Exteriores de España, de distintas cancillerías a nivel de Europa, del trabajo que hacíamos en el Consejo de Derechos Humanos, llegaban informes de inteligencia y eran parte de, como si todo lo que nosotros hubiéramos hecho en estos escenarios fuera parte de una estrategia internacional de la guerrilla, y sobre esa base pesaban acusaciones sobre nosotros en procesos penales, pero también de seguimiento y de hostigamiento persistente. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros esperaríamos que, actuando conforme lo hacemos a través de organismos internacionales de protección de los derechos humanos, o los organismos internos judiciales o institucionales, como cuando vamos a la Procuraduría, a la Defensoría, cuando vamos al mismo Ministerio del Interior, al mismo Ministerio de Relaciones Exteriores, nosotros lo que buscamos es que se nos mire como alguien que quiere que efectivamente el Estado cumpla las funciones de respeto y protección de los derechos humanos para los ciudadanos. Esa campaña nace por esos ataques sistemáticos en el año, bueno, históricos como les digo, pero que se vieron muy fuertes en el país a raíz de todas las denuncias que veníamos haciendo sobre lo que era la política de seguridad democrática del anterior presidente Álvaro Uribe Vélez. Una campaña que busca permitir que en Colombia a todos estos defensores y defensoras de derechos humanos no se les persiga, no se les ataque por el ejercicio de lo que hacen. O sea, es una campaña que se llama Por el derecho a defender los derechos humanos. El actual presidente de Colombia fue ministro de Defensa del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La época en que fue ministro de Defensa fue uno de los
años, en el año 2007, tuvo uno de los mayores picos altos de ejecuciones extrajudiciales o de falsos positivos, porque él, siendo ministro, en varias oportunidades, incluso en el Congreso de la República, a las organizaciones que denunciábamos los falsos positivos, decía abiertamente que éramos auxiliadores de la guerrilla, que éramos... Oh, sorpresa, en el discurso de posesión, que él es muy claro, incluso tiene en el propio discurso de posesión una actitud de querer dialogar, de respetar y de procurar que dentro de su mandato todas las autoridades respeten a los defensores, la labor que hacen los defensores y las defensoras de derechos humanos. Entonces, de alguna manera, se abrió como una ventana de esperanza, en el sentido de que ese nivel de hostilidad contra defensores y defensoras iba a cambiar. Pero realmente la situación en Colombia, o sea, hay en la estructura del pensamiento no solamente de las fuerzas militares, sino tan enraizado en el pensamiento de los gobernantes nuestros, de inadmisibilidad, incluso de tolerar la disidencia, de tolerar la oposición. Entonces, lo que empezó como una actitud de reconocimiento, que la veíamos muy valiosa, hoy ha venido tomando unos canales donde solamente hay un discurso que ha venido teniendo repercusiones importantes a nivel internacional, pero la práctica, como les digo, es tosuda, porque incluso comparando las violaciones de los derechos humanos del último periodo de Álvaro Uribe Vélez, la situación de los defensores es hoy más grave que en el último año del presidente Álvaro Uribe Vélez. El año pasado nosotros reportábamos el asesinato de 45 defensores de derechos humanos. Solamente en Antioquia hubo 12 líderes de restitución de tierra asesinados. Se está hablando hoy en Colombia del proceso de restitución de tierras, y la gente que ha sido desplazada, que estamos hablando de cerca de 4 millones de personas desplazadas, algunas quieren retornar y sueñan con retornar a sus lugares de origen. Entonces se han creado organizaciones que buscan cómo garantizar y cómo luchar por ese derecho a la restitución, pero se encuentran con que hoy en Colombia, si bien los paramilitares aparentemente se desmovilizaron, lo cierto es que sus estructuras siguieron operando. Hoy incluso ya tenemos nombres de grupos paramilitares antirrestitución, y así se llaman, ejércitos antirrestitución. Cuando los campesinos quieren retornar a sus tierras, se van a encontrar, o se han encontrado, porque nosotros tenemos casos donde incluso con decisiones judiciales, después de procesos judiciales, al campesino se le da una sentencia de un juez donde le ordenan a la persona que tiene el bien expropiado, que lo obtuvo por violencia, o no solamente por violencia, sino por compras fraudulentas. A la gente en una época le decían: esta tierra vale 10 pesos, pero yo negocio con usted por 2, y si no, negocio con la viuda. Eso era un poco lo que le decían a la gente. Entonces la gente vendía por 2 pesos, la gente vendía por nada. Entonces, esa gente también es posible recuperar la tierra, porque ahí hay un negocio ilícito. Claro, y llega el campesino con su sentencia y se va muy bien a buscar su finquita, y lo primero que se encuentra es que hace parte ya de toda una ampliación del territorio, ¿sí?, cercado, con gente armada que no le deja entrar. O sea, de su sentencia es de papel, o sea, muy bonita, la pueden marcar, tiene el derecho a la restitución, pero lo tiene para enmarcarlo. Entonces, todas estas personas que se están organizando por la defensa de ese derecho a la restitución ha sido en el último periodo uno de los sectores sociales más duramente golpeados. Entonces, un poco, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es: no, o sea, no se pueden organizar. Si se organizan, hay un poder tan fuerte que hace muy difícil esa restitución.
los derechos humanos contra la población en general, la población campesina, la población marginal, los defensores y defensoras de derechos humanos, también en medio de esa grave situación de conflicto armado y de políticas de represión por parte también del Estado, se evidencian movimientos y propuestas y alternativas desde la organización social que claman por esa solución política al conflicto armado y en definitiva, porque podamos contar con un país donde se tengan condiciones posibles de dignidad y donde a la gente no la asesinen, no la desaparezcan o no la detengan por pensar, por sus opiniones, por su pensamiento, por sus opciones también de reivindicación social.